Buenas, ¿cómo les va, niños? Aquí estamos en la clase número 2 de la unidad 1. Recuerden que estamos en el objetivo de aprendizaje sobre lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y algunos marcos de referencia. ¿Ya? En la clase de hoy estableceremos la relatividad del movimiento. O sea, vamos a tratar de entender el movimiento relativo. Como vimos en la clase pasada, marcos de referencia sobre el movimiento, los sistemas de referencia de medición y algunos parámetros que describían la posición o el movimiento de un cuerpo. Hoy vamos a ir un poco más allá y veremos la relatividad del movimiento o el movimiento relativo. ¿Ya? No es tan difícil entenderlo, pero voy a hacer una pequeña introducción y después veremos un video que es un poquito más explicativo y mucho más fácil. Recuerden, saquemos nuestro cuaderno que tenemos dispuesto y tomemos nota que nos va a servir para cuando volvamos a clase para nuestras notas actitudinales. Entonces, ¿qué es el movimiento relativo? El movimiento relativo entonces, el movimiento es relativo porque depende de la posición en la que se encuentra el observador, o sea, quien observa el movimiento. Esto quiere decir que el movimiento de un cuerpo depende del lugar en el que se haya situado ese observador. Al punto en el que se haya dicho observador se le conoce como punto o marco de referencia. Entonces, el marco o punto de referencia en la física para estudiar el movimiento o la relatividad de los movimientos va a depender a dónde está ubicado el observador, en qué lugar está y qué relación tiene con el cuerpo que se está moviendo, porque hay una relación intrínseca. El observador, pueden haber dos observadores y los dos en movimiento, o uno en reposo y otro en movimiento, y el marco de referencia de uno hacia el otro va a ser distinto. Eso es lo que nos quiere decir en este caso. En cuanto, perdonen que en cuanto a los marcos de referencia anteriores, históricamente, por ejemplo, el ser humano consideraba que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Esto se debía al punto de referencia del observador, o sea, nosotros en la Tierra. Las personas observaran que el Sol cruzaba el cielo durante el día de un lugar a otro. Esto es cierto si se considera que el punto de referencia es la Tierra, o sea, el observador estaba en la Tierra y veíamos al Sol que iba de un lugar hacia el otro. ¿Sí? Pero si se considera el punto de referencia es el Sol, o sea, nosotros nos ubicamos en el Sol, entonces la Tierra y los otros planetas son los que giran alrededor del Sol. ¿Ya? ¿Qué podemos decir de esto? Se puede decir que la Tierra entonces gira alrededor del Sol respecto a un observador ficticio de pie en la superficie del Sol. ¿Ya? O que el Sol gira alrededor de la Tierra respecto de un observador de pie en la superficie del planeta Tierra. Entonces, el movimiento, ¿ya? El movimiento es dependiente del punto de referencia, ¿ya? Si estemos en el Sol o estemos en la Tierra, ¿ya? Un ejemplo, por ejemplo, imagínense que vamos a despedir un familiar que se dispone a viajar en un crucero. Conforme el crucero se aleja de la costa, observamos que nuestro familiar se mueve alejándose junto al crucero, ¿verdad? Pero para nuestro familiar que está dentro del barco, dentro del crucero, las cosas se perciben de manera distinta. Somos nosotros los que nos alejamos junto con la costa. Para él, el crucero se aleja de la costa en relación a un observador de pie en la costa, por ejemplo nosotros en la costa. Y la costa se aleja en relación a un observador que viaja en el crucero, sobre el crucero. En este sentido, entonces, como conclusión, ¿qué tenemos que decir? Para estudiar
Para estudiar el movimiento, siempre es necesario un punto o marco de referencia. Siempre. Siempre. Y dado que dos puntos de referencia distintos pueden modificar la percepción de quien observa el movimiento, se dice que el movimiento entonces es relativo, porque un observador verá a la costa alejarse junto con el observador que está en la costa, y quien está en la costa verá alejarse al crucero junto con su familiar. Dicho esto, entonces, es un marco de referencia para que entendamos la relatividad del movimiento a partir de quiénes son los observadores. En la clase anterior, en el último video, vimos un video explicativo sobre los marcos de referencia. Aquí quiero que denotemos algo que tiene que ver, que ya entramos con la referencia de los movimientos relativos y los movimientos rectilíneos uniformes. ¿Ya? Entonces, un saludo a todos y bienvenidos. Relatividad, ¿eh? Bueno, antes que nada debemos tocar un tema un poco más sencillo. Y este es el de movimiento. Imagínate a ti, balanceándote de lado a lado en tu silla. Pero espera, ese movimiento está ocurriendo en tu habitación y tu habitación está adherida a una especie de esfera gigante a la que le llamamos Tierra. Y este está en movimiento rotacional sobre su eje. Pero el movimiento no se detiene aquí. Nuestra Tierra está girando en conjunto con los demás planetas del sistema solar alrededor de nuestra enana amarilla. Y nuestro sistema solar se está moviendo con respecto a algo mayor, nuestra galaxia espiral. Así es, nuestra Vía Láctea. Nombre proveniente de la mitología griega que en el latín significa camino de leche. Y en efecto, nuestra galaxia con forma de leche derramada se encuentra moviéndose en conjunto con las demás galaxias, mientras el universo se encuentra en constante expansión según, claro, la teoría del Big Bang. No, el de la serie no. Pero aquí la pregunta fundamental es, ¿por qué solo sientes el movimiento de tu silla? ¿Por qué? ¿Es que acaso tu silla tiene algo especial? Por supuesto, la respuesta es un rotundo no. Y tiene que ver con algo llamado marco de referencia inercial. Es decir, que tú no sientes el movimiento de la Tierra porque te estás moviendo con ella. Y la Tierra con el sistema solar y el sistema solar con la galaxia. Es decir, el movimiento es relativo. Veamos a qué me refiero. Ahora, marco de referencia es un concepto muy usado en matemáticas. Pero calma. Se puede definir un marco de referencia y ver que el movimiento es relativo sin la necesidad de ahondar en matemáticas demasiado complicadas. Es más, no tenemos que poner ni un pie en las matemáticas. Solo pensemos lo siguiente. Aquí tenemos un automóvil. Pues bien, ¿se está moviendo o no? Es difícil saberlo, ya que solo escuchamos el rugir del motor, pero no por eso necesariamente se está moviendo. Puede estar pisando el acelerador como un... pero esto tiene solución poniendo marcos de referencia. Pues ahora con marco de referencia prestemos atención. Vaya, al parecer sí se estaba moviendo. Veamos un ejemplo un poco más claro. Observemos que el profesor Patterson-Hume se está moviendo hacia la izquierda. Y lo sabemos precisamente porque la pared está corriendo hacia su derecha. Y la experiencia nos dice que una pared no puede estarse moviendo porque ésta está fija a la Tierra. ¿Pero realmente es el Dr. Hume quien se mueve? Pues vaya, era la pared. Y al desaparecer la pared, nosotros no tenemos ni idea de cómo saber si el profesor se está moviendo. Porque similar a lo que ocurrió con nuestro automóvil, perdimos todo marco de referencia. Pero ahí está el profesor Donald Dewey, así es que el Dr. Hume se está moviendo. Primero la pared se movía con respecto al Dr. Hume y después el Dr. Hume con respecto a la pared. Pues bien, reforzando lo anterior, pensemos lo siguiente. Paco y Lola están en la costa
Paco está estático en el muelle y Lola en movimiento en su bote. Y repentinamente Lola deja caer una pelota. ¿El fenómeno es el mismo para ambos? No lo es. Lo que Lola ve es que al dejar caer la pelota de su mano pasa lo que todos creemos que va a pasar. Esta se dirige en línea recta hacia el suelo. Lo que ve Paco es un poco diferente. Al observar a Lola en movimiento, observa que la pelota no dibuja una línea recta al caer, sino una parábola, debido a que Lola y la pelota se encuentran en movimiento. ¡Bingo! A pesar de que el fenómeno era el mismo para los dos no observaron el mismo fenómeno. La conclusión es que todo movimiento es relativo, por lo tanto todo estudio del movimiento depende de un marco de referencia. Entonces necesitamos para poder estudiar el movimiento algo que se mantenga invariante, es decir, constante, para que nos sirva como marco de referencia. Y solo existe en el universo una sola cosa, concepto que no varía, y este no es ni la distancia, ni el tiempo, ni los kilitos de más. ¡Que no estoy gordo! Y esta es la velocidad de la luz. Sé que esto puede causar un poco de... Ay. Así es, esto que se mantiene invariante es la velocidad de la luz. Un límite de la naturaleza. Y nada puede sobrepasarlo ni igualarlo. Una vez más, esto es pura ficción.